paz de Dios, amados hermanos. En esta noche quiero, primeramente, antes de empezar este mensaje, quiero darles un saludo, un abrazo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo, a todos y cada uno de ustedes, a los pastores, a las ministras, a toda la iglesia y a todas aquellas personas que nos están mirando en este momento. Queremos decirles que les damos un abrazo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo de parte de la familia López Santos. Queremos compartir con ustedes en este momento, hermanos, la palabra del Señor. Y le voy a invitar a que abra en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versos 24 al 26. El tema que nos corresponde en esta noche se llama Sumo Sacerdote sin igual. Ya tiene su lectura, hermano. Hebreos 7, 24 al 26. Amado hermano, empezamos la lectura y dice: Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya. En la verdad bíblica, la palabra de Dios nos enseña que Jesús es el sumo sacerdote por excelencia. Él es el sumo sacerdote por excelencia. En la verdad bíblica aplicada, la Biblia nos lleva a comprender el ministerio sacerdotal de Jesucristo, resaltando cada uno de los aspectos de su ministerio que nadie humanamente podría haber realizado, y Él lo hizo con verdadero hombre. Y aquí la verdad bíblica, que esto lo podemos hacer tú y lo puedo hacer yo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo siempre nos va a ayudar a lograrlo. Tenemos un objetivo. Cuando nosotros vemos este sacerdocio de Cristo, nos da la plena confianza de que verdaderamente, si nos acercamos a Él con verdadera certidumbre de fe, Él puede interceder por nuestras almas y darnos a través de Él mismo la salvación necesaria, el perdón de nuestros pecados. Cuando hablamos de un sumo sacerdote sin igual, podemos pensar que a los propósitos de Dios, los sacerdotes debían de tener ciertas características muy especiales y elementales para cumplir ese llamamiento del sacerdocio. Como hoy día, esto lo transportamos al momento de hoy. Hoy día, cada uno de los ministerios para los que Dios nos llama, como pastores y ministras, o cualquier otro ministerio en la iglesia, en sociedades, en el diaconado, en la música, en el ministerio más sencillo que puede haber en la iglesia, que a nuestro parecer sea sencillo, pero el trabajo a Dios no es sencillo. Desde aquel que limpia las bancas hasta aquel que Dios nos permite llevar los mensajes en los púlpitos, nada es sencillo. Debemos de hacerlo con todo temor, porque es para nuestro Dios y Salvador, para nuestro Dios eterno. Y se debe llevar con esa plena santidad, se debe de llevar con esa disposición, se debe llegar con esa entrega, con alegría, sabiendo que toda obra que tú hagas, Dios la recompensará y la sigue recompensando. Y tú puedes decir: ¿en qué? Mírate a ti mismo. ¿Qué es lo que te falta hoy? Alabado sea el nombre del Señor. Por lo que en este momento veremos muy poco de estos requisitos, pero también tratando de entender, de comprender algo muy importante. ¿Por qué Dios tuvo que enviar al Señor Jesucristo para que cumpliera en Él cada una de sus ordenanzas y esas expectativas que Dios quería del ser humano? Para que tú y yo fuéramos salvos. Este es el propósito final de Dios, que tú y yo seamos salvos por medio de su Hijo Jesucristo.
y de esta manera alcanzar y que obtuviéramos el perdón de nuestros pecados y por consecuencia la vida eterna por su muerte y su resurrección. Lo acabamos de recordar hace un par de días, en esta semana pasada. Quiero llevarte a la carta de los Hebreos. Podemos encontrar este complemento fiel de las características de un buen cristiano, de un buen creyente, de aquel que quiere hacer la voluntad del Padre Eterno, pero siempre con un reflejo perfecto, con un reflejo sin igual de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote sin igual, nuestro amado, nuestro querido Salvador Jesucristo. Echemos una mirada a esta carta, que nos llevará paso a paso en ese conocimiento de lo que en el ministerio del sumo sacerdote sin igual, aunque lo haremos muy superficialmente, porque el estudio es muy amplio y nos faltaría tiempo para comprenderlo y terminarlo, pero sí, con una convicción de obedecer y también una pauta para que vivamos de acuerdo a esos lineamientos de Dios, a esos consejos de parte de Dios, a que vivamos en santidad y entrega total a nuestro querido Salvador. Alabado sea su nombre. Y también tú conoces al Espíritu Santo. Tú conoces que sin el Espíritu Santo, el gran consolador, el que nos guiará toda verdad, sin Él no podríamos entender nada, ni comprender nada, ni saber que tenemos grandes beneficios y que tenemos, muy importante, su palabra en nuestro corazón. Leímos en el capítulo 7, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí donde estás. Puedes cerrar un momento tus ojos y hacer una pequeña oración y decirle: Espíritu Santo, enséñame en esta noche, enséñanos. Guía a nuestro hermano que está ahí enfrente de la cámara. Guía a los pastores y ministros que se encuentran en los cuatro cabos de la tierra. Guíalos a que la predicación de su palabra, Señor, sea veraz, sea la palabra que tú quieres que nosotros como pueblo, como iglesia, como personas nuevas, escuchemos de ti el consejo real, verdadero, sincero y lleno de amor. Padre, en este momento toma las personas, toma tu iglesia, toma a todo aquel que escuche en este momento este mensaje. Espíritu Santo, llena los corazones en esta hora y que cada uno que reciba esta palabra pueda sentir tu presencia, pueda sentir la unción y que cada letra que leamos a través de tu escritura sea, Señor, en nuestro corazón algo que se anide fuertemente y que la llevemos por obra para gloria y honra de tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a hacer un recorrido por esta carta, así rápidamente y tal vez homéricamente, sin adentrarnos tanto en algún asunto, pero sí le pido al Espíritu Santo que nos haga comprender esto. En el capítulo primero y así varios capítulos hay cintillas negras como títulos antes de cada uno de varios versículos consecuentes, pero que nos señalan un objetivo, un propósito de parte de Dios. Sintiendo esto en mi corazón, quise hacerlo de esta manera y mostrárselo como el Espíritu Santo quiere que lo hagamos. En el primer capítulo dice: Dios ha hablado por su Hijo. Y en el capítulo 1, verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Usted sabe que las palabras del Señor Jesucristo son un rema en nuestro corazón. Debe de ser una ordenanza plena en nuestro corazón. Por eso dice: Dios ha hablado por su Hijo. En el mismo capítulo 1 dice: el Hijo superior a los ángeles. Porque aunque Dios usó a ángeles para dar ordenanzas al mundo, para dar anuncios, ningún ángel
Ningún ángel es superior al Señor Jesucristo. 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él por padre y él me será por hijo. Aleluya. En el capítulo 2 también nos señala de esta manera una salvación tan grande. Primero el Hijo de Dios habla por su Hijo, después nos hace ver que su Hijo es superior a cualquier criatura, y luego en el capítulo 2 nos enseña una salvación tan grande. Verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aleluya. El Evangelio de la paz, el Evangelio del amor, las buenas nuevas de salvación que el Señor Jesucristo predicó aquí en la tierra, fue oída por muchas personas, y hasta nuestro tiempo hoy día escuchamos de las bienaventuranzas del reino. Y es ahí donde tú y yo tomamos un lugar para predicar el Evangelio y decirle a las demás personas, confirmar el dicho del Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Capítulo 2, el autor de la salvación, aleluya. La salvación es tan grande porque hay un autor de esa salvación. 2:10 dice, porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Aleluya. Perdón. Una salvación tan grande. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por sus aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por eso podemos entender el sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesucristo, las aflicciones que tuvo que pasar para que tú y yo fuéramos salvos. Lo acabamos de recordar la semana pasada. Acabamos de recordar el sacrificio, acabamos de recordar la muerte, pero también recordamos la resurrección, y esto nos da la confianza de seguir adelante porque nuestro Redentor vive para gloria de su nombre. Amigo, amiga, nosotros no creemos en un Dios muerto, nosotros creemos que Jesucristo venció a la muerte y resucitó al tercer día, como dice la Escritura. Pero vamos a detenernos un poquito aquí, para asimilar las grandezas que tiene nuestro sumo sacerdote sin igual. Leímos al inicio, en el capítulo 7, verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Solo de esta manera podía ser Él, y es por la eternidad. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hasta este momento estamos viendo las cualidades del sumo sacerdote sin igual. Pero recordemos cómo es nuestro Señor Jesús. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde. Aunado hace que Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Alabado sea nuestro Dios. Estamos viendo en Él, nos podremos ver en Él como reflejo. Puede ser su luz reflejando en nuestra vida, amado hermano, hermana, amigo, amiga. Tu vida puede estar reflejada en Él y Él en ti, como en un espejo de este hermoso ministerio y en nuestra propia vida. Nosotros tenemos que ser el reflejo de Él, porque Él es el que nos está enseñando y se está mostrando de esta manera a nosotros, como iglesia, como pueblo, como ministerio, como todo lo que tú quieres y nombres en este momento. En nuestros deberes cristianos, en nuestra vida cristiana, debemos de llevar estos consejos de parte de Dios. Tenemos que tomar esto. Vamos a leer en Romanos 12, del 1 al 2, dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una renovación total, hermano. De dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Que nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar sea el mismo que el Señor quiere, para que nosotros agrademos en su perfecta voluntad. Continuamos observando estas maravillosas enseñanzas de esta hermosa carta. Capítulo 3. Jesús es superior a Moisés. Porque dice verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno cuánto tiene mayor honra que la casa que él hizo. Muchos conocemos a través de las escrituras quién era Moisés, pero aún así Cristo es mayor que toda conducta humana. Moisés, Abraham, Elías, Isaías, Jeremías y los 12 apóstoles. Jesús es mucho superior a ellos. Recordemos que Cristo Jesús actuó y obedeció como verdadero hombre. Esto tenlo en cuenta. Muchos nos escudamos porque Él era Dios y podía hacer todas las cosas. No es así, hermano. Él actuó enseñándonos como verdadero hombre, sujeto a lo que hoy acontece en nuestra tierra, tal vez no en epidemias. En aquel tiempo había leprosos, había enfermos, había ciegos, había mudos, había endemoniados. Él vivió en esa tierra, pero Él siempre mostró con su ejemplo su santidad, el apartarse a Dios, el hacer la voluntad del Padre Eterno, porque esa era la encomienda que había recibido de su Padre. Bendito sea nuestro Dios. Capítulo 3. Siendo mayor que cualquier profeta o patriarca, nuevamente, Cristo Jesús. Aquí es muy hermoso. Fíjate, Cristo Jesús, el reposo del pueblo de Dios. Todos los profetas llevaban palabra, todos los patriarcas llevaban palabra de parte de Dios. Pero cuando Jesús hablaba, cuando Jesús te habló, cuando Él te miró en tu pobreza, allí sumergido en tu pecado, cuando Jesús te miró, empezaste a sentir el reposo, la paz que su presencia da en nuestros corazones. Y dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No dejemos entrar el pecado, ni por nuestros ojos, ni por nuestros oídos, ni por nuestro hablar, amado hermano. Cuando venga alguien a ti a contarte cosas que no edifican, dile, alto, háblame de Cristo y de este crucificado. No te dejes envolver por el engaño del pecado, porque vas a endurecer tu corazón. Y entonces tu reposo, tu consuelo, tu libertad la vas a perder por hacer lo contrario a lo que Dios dice. Capítulo 4, verso 11 y 13, nos sigue mostrando las cualidades de nuestro sumo sacerdote y nuestro reposo sin igual. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nuevamente, no seas desobediente. No quiero ser desobediente. Y si alguien incita a que seas desobediente, da la vuelta. Ora por él. Pídele a Dios por él y deja que el Espíritu Santo actúe en esas vidas y en la nuestra. Alabado sea el nombre del Señor. La carta nos lleva a conocer también nuestro sumo sacerdote sin igual. Jesús, el gran sumo sacerdote. 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Y no estamos hablando de una profesión secular. No porque seas médico, abogado, licenciado, háblese de cualquier profesión. Nuestra profesión, nuestro legado de parte de Dios es ser hijos e hijas del Dios Altísimo. Porque Él padeció, Él fue tentado en todo, en su semejanza de hombre, pero Él que dijo, sí, pecado. Y Él nos puede ayudar para que no pequemos. Se nos está acabando el tiempo hoy, amado, amada. Pero vamos a continuar un poco más. En el capítulo 5 nos muestra aún más estas características esenciales de los sacerdotes. Aquí observamos una característica muy de Él, de nuestro Señor, de nuestro sumo sacerdote sin igual, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, aleluya, ofreciéndose a sí mismo. En Hebreos 10, del 10 al 12 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, aleluya, ofreciendo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. Él se entregó, murió, subió a los cielos, ascendió, dice un canto maravilloso, y hoy se encuentra en la diestra del Padre intercediendo todavía por ti y por mí, porque Él lo está haciendo, porque Él conoce nuestra debilidad como ser humano. Pero ¿sabes qué? Cristo va a venir por nosotros un día, aleluya. En este mismo capítulo menciona las características que debía de tener los sumos sacerdotes para poder ejercer ese ministerio de parte de Dios. Debe de ser, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Y muy sencillamente nos enseña las dos personalidades que hay en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, porque Él es el que nos ha llamado también al ministerio. El Señor Jesucristo nos llama a ministrar delante de su presencia, y el Espíritu Santo nos lleva para llevar adelante, válgase esta redundancia, el Espíritu Santo nos lleva para llevar adelante el ministerio encomendado. No podemos perder de vista esto, hermano, hermana. El Señor Jesucristo, como sumo sacerdote sin igual, como verdadero hombre, nos da el ejemplo de que se puede entregar uno al servicio, que se puede uno entregar a Dios con todo su corazón, sin barreras, sin estorbos, sin necesidad de poner pretextos de ninguna especie. Aquí hay una pequeña señalización de estos requisitos del sacerdote que Dios levantaba en este ministerio. Podemos recordar que esos ministerios no son perpetuos, no eran perpetuos, sino temporales, así como el tuyo y como el mío. Son temporales, por lo cual se debe de llevar con mucha prontitud, con mucho deseo de servicio, con excelencia, con suma entrega, buscando siempre agradar a Dios en todo lo que hagamos, amado hermano. No podríamos, vuelvo a repetir, en tan poco tiempo llevar un estudio tan amplio de esto que encontramos desde el libro de Levítico, porque nos llevaría mucho tiempo estudiarlo. Pero sí podemos considerar algo, 4 puntos esenciales que se encuentran en este verso que acabamos de leer. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. 1. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres debería de ser hombre, un representante de los mismos hombres delante de Dios. 2. Es constituido a favor de los hombres. Este era puesto por Dios como ministro del orden de Aarón. En Éxodo 28:1 lo puedes leer, porque voy a seguir adelante. 3. En lo que a Dios se refiere,
mediador entre Dios y los hombres, no por Dios, sino por los mismos hombres. Nosotros teníamos necesidad de un mediador para reconciliarnos con el Padre por nuestros pecados. 4. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para presentar ofrendas y sacrificios. Jesús, nuestro amado Salvador, se entregó como ofrenda y sacrificio vivo delante del Padre. Pero todos tenemos que considerar en este tiempo esto. Tenemos que ser ofrenda grata delante de nuestro Señor, porque Él se ofreció y nos enseña esto, que tú y yo tenemos que ofrecer nuestra vida a Él y ponerla delante de Él, de su presencia y en sus manos. En el mismo capítulo nos advierte, ya voy a terminar, hermano, nos advierte una cosa muy tremenda. Advertencia contra la apostasía. Nos narra la Escritura y es más que una narración, es una advertencia en estos tiempos tan difíciles, que sería fácil deslizarnos a otro tipo de pensamientos, alejados de lo que Dios establece. La apostasía, hermano, entra también por los oídos y por la vista. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Hoy tenemos que estar guardando la sana distancia, hermano. Pero ¿qué estás viendo? ¿Qué estás observando? ¿Qué estás oyendo? Que te puede dañar tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que ahí con tu familia, con tus amigos, hermanos, vecinos, todos con los que te puedas reunir en este momento tan difícil, que sea el Espíritu Santo que te dirige lo que tienes que hacer. Pero trata de que todo sea alrededor de la persona maravillosa del Señor Jesucristo, leyendo las Escrituras, orando, cantando, alabando a Dios en todo tiempo. Por eso la advertencia contra la apostasía, porque la apostasía no es otra cosa que negar nuestra fe, y no queremos negar nuestra fe. Queremos que cuando termine esta pandemia, este encierro temporal, porque también es temporal, volvamos a la casa del Señor, no con la misma actitud arrogante, no con la misma actitud de indiferencia, no con la misma actitud de que lo hagan los demás y yo por qué. No. Tenemos que tener un compromiso como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice la palabra, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amado hermano, si alguien viene a ti con argumentos ajenos a la palabra de Dios, si alguien viene a ti con intrigas, conflictos, no hagáis caso. Mejor dile, como San Pablo lo decía abiertamente, no me he interesado saber nada entre vosotros, sino hablar de Cristo y de este crucificado. Esta es la enseñanza de nuestro sumo sacerdote sin igual. Pero también tenemos que llevarnos al compromiso personal de vivir en esta doctrina, en la perfección de Cristo, en el Evangelio de amor, amados los unos a los otros, amados los unos a los otros, porque no hay mayor amor que este, el que uno ponga su vida por sus amigos. Para terminar, hermanos, capítulo 7, verso 1 y 3. Quiero hacer esta referencia, sin afán de caer en el cabalismo, en esas ciencias ocultas que no edifican, pero en la numerología bíblica una gran verdad. Usted lo sabe, el número 7, la perfección en Dios. La perfección en Dios. ¿Y quién es la perfección en Dios? Nuestro querido Salvador Jesucristo. Alguien mencionó, hermano, estudiando vi esto, hay quienes piensan que la carta a los hebreos, Martín Lutero y Calvino así lo creían, que no había sido escrita por Pablo.
Y muchos comentaristas bíblicos refutan esto y dicen, sea de Pablo o sea de otro escritor, no es muy relevante. La verdad que sí nos interesaría saber exactamente quién escribió esta carta, pero lo más relevante, amigo, hermano, hermana, pastor, ministra, es saber que es palabra de Dios, inspirada y dirigida por el Espíritu Santo, levantando un mediador del nuevo pacto entre Dios y nosotros, un nuevo sacerdote, nuestro sacerdote ideal. Termino con esto, amado. Aunque nuestro pasaje de hoy y el tema nos lleva a considerar el sumo sacerdote ideal, en estos pasajes y en estos capítulos hemos visto cómo nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú, amigo o amiga, quieres tener a este sumo sacerdote ideal en tu vida, al Señor Jesucristo, recíbelo en esta noche. Iglesia, oremos en este momento. Démosle gracias a Dios, démosle gracias al Padre Eterno en el precioso nombre de este sacerdote y guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por estos momentos que nos has permitido. Poder escudriñar poco a poco tu palabra, Señor, pero más que nada entender que hay un propósito específico en ti. Y la Biblia, tu propósito y plan principal es la salvación de la humanidad, del perdón de los pecados. Todo aquel que hoy en esta noche, Señor, que no tiene esta experiencia, yo te ruego, Espíritu Santo, que redarguya su corazón y que lo lleves a las plantas de Jesucristo para perdón de sus pecados. Este sumo sacerdote ideal, este Rey de Reyes, Señor de Señores, y a su nombre sea dada siempre la gloria, la honra y la alabanza. Dios te bendiga, iglesia. Que seas bendecido en todo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y deseando que ahí donde estás puedas ser lleno con el poder del Espíritu Santo, y que toda petición que levantes en el nombre de Jesús sea escuchada para gloria y honra del que vive. Dios te bendiga, amada iglesia. Paz de Dios.